Desde hace décadas México se ve asolado por el enorme negocio del narcotráfico, dominado por grandes organizaciones criminales denominadas cárteles, cuya extensión se ha vuelto global mientras luchan por dominar partes cada vez más grandes del mercado. Quizás el más importante y peligroso de estos sea el Cártel de Sinaloa, un vasto imperio que comenzó a forjarse en la década de los 60, pero que cimentó su poder actual a partir de 1987. También conocido como el Cártel del Pacífico, este ejército mafioso fue llevado a la cima del crimen internacional de la mano del legendario Chapo Guzmán, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, quienes establecieron las bases más sólidas en materia de producción y distribución de narcóticos entre México y Estados Unidos. Tras una sangrienta historia que data de casi 60 años, el Cártel de Sinaloa se encuentra dividido en varias facciones que compiten por el poder, y la detención de uno de sus últimos capos, Ovidio Guzmán, no ha hecho más que aumentar las fracturas. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer la historia del Cártel de Sinaloa y el posible futuro, luego de la captura de su último referente a nivel federal. Aunque el Cártel de Sinaloa fue fundado oficialmente en 1987, su historia se remonta a la década de 1960, cuando un solo hombre decidió establecer rutas para traficar marihuana y opio a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Pedro Avilés Pérez comenzó su carrera de narcotraficante enviando a granjeros con pequeños paquetes de drogas bajo el brazo a través de la aduana estadounidense, que por aquellas épocas no revisaba los equipajes de mano. Pocos años después, los opiáceos y la marihuana habían calado tan profundo en Estados Unidos que las autoridades sancionaron una ley para prohibir tanto la tenencia como su consumo. A partir de esto, don Pedro complejizó sus redes y se convirtió en el primer criminal en establecer rutas aéreas para traficar drogas, esquivando los controles fronterizos. El dinero comenzó a ingresar por montones y don Pedro sumó otras personas a su organización, mientras entrenaba directamente a su mano derecha, su sobrino Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, quien más tarde sería conocido como El Chapo. En 1978, con la muerte del León de la Sierra, como se lo conocía a don Pedro, el Cártel de Sinaloa pasó a manos de su hermano, Luciano Reynosa Pérez, que se estableció como el nuevo capo. Para la década de los 80, Reynosa Pérez sería reemplazado por un triunvirato que conduciría el cártel con mano de hierro. Así, el Chapo Guzmán, junto a los capos del Cártel de Jalisco, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, se convirtieron en los mayores narcos de México, dando forma final al Cártel de Sinaloa y comenzando una guerra con el Cártel del Golfo, su principal competencia. Este trío, conocido como la segunda generación de capos, aumentó la apuesta en la red de narcotráfico construyendo una compleja red de túneles para transportar la droga hacia los Estados Unidos y así evitar tanto el control terrestre como el aéreo. El ejército norteamericano, por supuesto, dio caza a los jefes del Cártel de Sinaloa, hasta que en 1993 logró capturar al único que quedaba libre, el Chapo Guzmán, quien fue ubicado en Guatemala y extraditado a México. No obstante, en 2001 el Chapo escapó de la prisión y recuperó la jefatura del cártel. El nuevo siglo benefició enormemente a los sinaloas, que extendieron su poder en la mitad de los estados de México, además de tejer sus redes mucho más allá de la frontera del país. La droga ya no solo se producía en la región del norte, cerca de la frontera, sino que el cártel había labrado alianzas con el Clan del Golfo de Colombia y grupos disidentes de las FARC que le proveían de cocaína para transportar hasta los Estados Unidos. También establecieron vínculos con el Cártel de los Soles en Venezuela y construyeron puentes logísticos para interactuar con otras mafias como la yakuza japonesa, la mafia china y algunos exintegrantes de la legendaria familia Lucchese de la Cosa Nostra neoyorquina. Hay quienes aseguran que el Cártel de Sinaloa llegó a estar involucrado en el 70% del tráfico de drogas a escala global, llegando a actuar incluso en África Occidental. Los métodos del CDS son reconocidos entre los más sangrientos y brutales de todo el crimen organizado mexicano, especialmente en las épocas del ascenso del Chapo Guzmán, de quien se dice que llegó a contratar médicos para mantener con vida a un sicario del cártel de los Beltrán Leiva, solo para poder extender las torturas sobre su cuerpo. Los asesinatos, fosas comunes y enfrentamientos callejeros poblaron los estados del norte mexicano.
Desde brutales golpizas y ejecuciones hasta enterrar vivos a sus enemigos, los hombres del CDS llevaron el terror al corazón de sus enemigos. Por supuesto, no se puede tener operaciones de tal vastedad sin ganarse un par de enemigos poderosos. Además de cárteles rivales como el Golfo, los Zetas, Juárez y los Arellano Félix, Sinaloa fue extremadamente perseguido por el gobierno mexicano y el estadounidense. La DEA asoló sin descanso al CDS hasta el punto de que capturaron 3 veces al Chapo Guzmán, en 1993, 2014 y la última en 2016. Debido a las 2 fugas exitosas del capo, la DEA decidió juzgar en territorio estadounidense a Guzmán, ya que se creía que jamás permanecería preso en territorio mexicano. La captura del Chapo significó una ruptura en el liderazgo del CDS, que se fracturó en varias partes, que disputan el poder entre sí, aunque el grueso de efectivos y capos se mantuvieron fieles a la rama principal, conducida por los hijos del Chapo Guzmán, conocidos informalmente como los Chapitos. La segunda rama está conducida por el Mayo Zambada, quien supuestamente coopera con el narco de narcos, Rafael Caro Quintero, quien fue recientemente capturado por la DEA tras salir de la cárcel en libertad condicional. Finalmente, la tercera rama disidente está liderada por el hermano del Chapo, Aureliano El Guano Guzmán Loera. Estas 2 últimas ramas, con mayor experiencia, han sido señaladas como menos violentas que la de los Chapitos y más proclives a la diplomacia o a la negociación. No obstante, la división interna del cártel ha causado cientos de luchas armadas, atentados y muertes en al menos 17 estados mexicanos. El futuro de esta organización criminal aún está poco claro, ya que a comienzos de 2023, Ovidio Guzmán, uno de los principales líderes entre los Chapitos, fue capturado en Culiacán. El Ejército y la Guardia Nacional montaron un enorme operativo en la ciudad que debió suspender la mayoría de las actividades, como las jornadas escolares, el transporte público y los trabajos de oficina. En un día de violencia impresionante, durante el cual se pudo ver a brigadas del CDS recorriendo las calles en sus camionetas y armados con ametralladoras pesadas, los enfrentamientos entre miembros del cártel y fuerzas de seguridad se extendieron por toda la ciudad. Incluso alcanzaron el aeropuerto de Culiacán, donde un avión comercial recibió un disparo en su fuselaje antes de despegar, por lo cual el vuelo fue cancelado. Si bien los terroristas, armados hasta los dientes, intentaron liberar a su jefe, Ovidio Guzmán fue puesto en custodia por las autoridades mexicanas. Esto ha puesto en jaque a los Chapitos, ya que si bien se señala a Archibaldo Iván como el más poderoso entre sus hermanos, Ovidio era extremadamente respetado y temido en todo México. Por el momento es probable que los de Sinaloa se preparen para enfrentar más redadas del ejército contra ellos, ya que el gobierno de López Obrador está siendo constantemente presionado por Estados Unidos para actuar contra los cárteles. Incluso la DEA ha ofrecido $5 millones a quien pueda indicar el paradero de cualquiera de los hijos del Chapo Guzmán, lo que demuestra la voluntad de los norteamericanos por acabar con la rama de los herederos de uno de los mayores narcotraficantes del siglo XX. Esto también ha causado una efervescencia en la violencia de varios estados mexicanos, ya que los combates entre las distintas facciones del CDS, además de golpes propiciados por parte de cárteles enemigos, han aumentado. En caso de que los Chapitos caigan, el cártel de Sinaloa podría ver una nueva etapa abrirse frente a él, o quizás desaparezca y se convierta en una leyenda de los narcocorridos. Narcotráfico, extorsión, robo, sicariato. Esas son algunas de las actividades que definen al Comando Vermelho, una de las mayores y más temidas organizaciones criminales de Brasil. Desde su creación durante la década de los 70 se ha convertido en una amenaza nacional, pero también supo traspasar los límites de su país para ganar presencia en territorio de Paraguay, Bolivia y Argentina. En todos estos años cosechó aliados, pero también enemigos con los que ha compartido sanguinarios enfrentamientos repletos de muertes. Por eso, para conocer más sobre la organización, en este video de Militarmente, repasaremos la historia y el presente de Comando Vermelho, desde las favelas más pobres de Brasil hasta las rutas del narcotráfico en América Latina. Cuando hablamos del Comando Vermelho o Comando Rojo en español, debemos saber que nos estamos refiriendo al grupo criminal más antiguo de Brasil.
Sus orígenes se remontan a una alianza entre criminales y militantes izquierdistas que fueron recluidos en las mismas cárceles durante la dictadura militar brasileña entre 1964 y 1985. Las terribles condiciones en la prisión de Cândido Mendes en la Isla Grande de Río de Janeiro llevó a los reclusos a unirse para poder sobrevivir dentro del sistema. Inicialmente conformaron una organización miliciana izquierdista a la que llamaron Falange Vermelho, pero pronto abandonaron su ideología debido a que el grupo se involucró cada vez más en el crimen organizado, y la prensa empezó a llamarlos Comando Rojo. Su fundación oficial se dio hacia 1979 con Rogério Lemgruber como artífice. A partir de ese momento, el grupo se extendió también por fuera de la prisión y llegó a las calles de Río. Los miembros que se encontraban en libertad tenían la tarea de proporcionar dinero a los que estaban presos y para eso incursionaban en actividades criminales como el robo a bancos. Gracias al botín generado, ofrecían una buena calidad de vida a quienes se encontraban en la cárcel y además financiaban sus intentos de fuga. No obstante, el rápido crecimiento de la organización permitió que para los años 80 el Comando Vermelho fuera considerado un socio ideal por los cárteles colombianos cuando comenzó el auge del comercio de cocaína. La red que había tejido con su influencia en cárceles de todo Brasil ofrecía la estructura y organización adecuada para recibir y distribuir grandes cantidades de droga. Por eso los miembros que no estaban tras las rejas comenzaron con una nueva tarea, la de conformar pandillas armadas para apoderarse de los territorios de comercio del narcotráfico. El grupo obtuvo el control de muchos barrios pobres de Río de Janeiro que habían sido abandonados por el Estado, estableciendo un sistema paralelo de gobierno en las favelas y proporcionando empleo a los habitantes que por mucho tiempo habían estado excluidos de la sociedad brasileña. El crecimiento del Comando Rojo no tenía competencia y para la década de los 90, cuando cayó la influencia de los jefes del juego de azar ilegal, se convirtió en el principal grupo de crimen organizado de Río de Janeiro. Para 2005 controlaba al menos la mitad de las áreas más violentas de la ciudad, aunque ese porcentaje bajó en los años siguientes, sobre todo debido a un programa de pacificación policial que buscaba llevar mayor presencia de las fuerzas estatales a las zonas dominadas por el crimen. Así se redujo considerablemente la influencia del grupo a comienzos de 2010, pero esta estrategia de seguridad tuvo pocos efectos en el largo plazo y no logró hacer desaparecer por completo al núcleo de la organización criminal, que fue recuperando su fuerza. Además, si bien la presencia que el Comando Vermelho tiene en Río de Janeiro es uno de sus grandes bastiones, con el correr del tiempo se ha vuelto particularmente fuerte en otras zonas como San Pablo y el norte de Brasil, en el estado de Amazonas y el Mato Grosso. Por otra parte, fuera del país, el grupo opera en Paraguay y Bolivia, y los informes de 2022 sugieren que ha comenzado a expandirse a la Guayana Francesa. También está involucrado en una guerra territorial en curso en la región de la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú, donde la organización busca controlar la ciudad colombiana de Leticia. Argentina tampoco se queda afuera de las aspiraciones del Comando Rojo, ya que en la triple frontera que comparte con Brasil y Paraguay se llevan a cabo diversos delitos, entre ellos el tráfico de drogas y de armas. Incluso líderes de la organización criminal atrapados por la justicia han demostrado tener nexos en las provincias de Misiones y Corrientes, como los casos de Marcelo Piñeiro, alias Piloto, y Pinto de Brun, apodado Maestro. Estos casos permiten conocer un poco más sobre la estructura del comando, ya que es descrita como una red de actores independientes, más que como una organización estrictamente jerárquica dirigida por un solo líder. De todas maneras, la historia del grupo criminal se encuentra con nombres que sobresalen debido a su influencia, como Luis Fernando da Costa, más conocido como Fernandinho Beiramar. Fue considerado en su momento el mayor narco de Brasil, acusado por los delitos de lavado de dinero, contrabando y tráfico de drogas. Lo detuvieron en 2001 en suelo colombiano cuando intercambiaba armas por cocaína con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC. Ahora se encuentra encarcelado y acumula penas por más de 300 años, incluyendo una sentencia como responsable de un motín en el que perdieron la vida 4 reclusos en 2002.
De todas formas, las autoridades aseguran que continúa dirigiendo cuadrillas desde el presidio. Esta capacidad de controlar las acciones criminales desde una cárcel es parte de la esencia con la que nació el Comando Vermelho y fue replicada a su vez por otros grupos como el Primeiro Comando da Capital o PCC, creado en San Pablo. Esa organización fue un fuerte aliado del Comando Rojo hasta que las relaciones se rompieron en 2016. El crecimiento del PCC generó la ambición de controlar el negocio del narcotráfico por sí mismo y rompió la vieja alianza generando una ola de violencia en las prisiones brasileñas, donde había representantes de ambas facciones. Durante el año siguiente el conflicto continuó, ya que el Primeiro Comando da Capital buscaba reducir el poder de su rival formando alianzas con las pandillas enemigas y captando exmiembros del propio Comando Rojo, con el fin de asumir el control sobre el tráfico de drogas en las zonas de influencia del grupo. Desde entonces, la disputa se ha extendido a Bolivia, donde los dos grupos luchan por el control de las rutas del narcotráfico en el departamento fronterizo de Santa Cruz. Además del PCC, los principales enemigos del Comando Vermelho son las milicias compuestas por agentes de las fuerzas de seguridad retirados y en servicio, y dos grupos criminales de Río, Amigo dos Amigos y Tercer Comando Puro, una facción disidente del ya inexistente Tercer Comando, creado por antiguos miembros del Comando Rojo. El grupo también mantuvo una alianza desde 2015 con la Familia del Norte, una poderosa organización criminal con sede en la metrópolis amazónica de Manaos. Sin embargo, ambos grupos rompieron su cooperación en 2018 por disputas internas, y en 2020 la alianza se rompió definitivamente cuando el Comando Rojo atacó a la Familia del Norte en Manaos. La capital del estado de Amazonas se despertó en el mes de enero pintada de rojo con las siglas del Comando Vermelho en sus paredes, los cantos desde la prisión y sangre derramada por doquier en sus barrios más pobres. Las calles se convirtieron en el campo de batalla entre las pandillas del narcotráfico y como resultado de la violencia se registraron 106 homicidios, a los que se sumaron otros 55 durante febrero. La campaña permitió que el Comando Rojo lograra el control del 80% de los barrios de Manaos. En la actualidad, una preocupación creciente para el grupo criminal más antiguo de Brasil es el ritmo en el que las favelas de Río de Janeiro bajo su control han sido objeto de violentas redadas policiales. No es raro encontrar operativos donde los enfrentamientos entre narcos y las fuerzas de seguridad dejan veintenas de muertos, incluyendo a personas inocentes que viven en los barrios marginales. Según un estudio realizado en 2021, los barrios del Comando Rojo sufrieron 4 veces más operativos por parte de la fuerza pública que los que estaban bajo control de sus enemigos. Además, la pérdida de territorio a manos de las milicias podría convertirse en una amenaza real para el control territorial del grupo en el futuro. De todas formas, el Comando Vermelho ya ha pasado por periodos difíciles tras la ruptura de viejas alianzas y violentas disputas, y aún así continúa siendo uno de los más poderosos y temidos grupos criminales de Brasil. De un negocio familiar conformado por los hermanos Usuga-David a transformarse en el grupo criminal más poderoso de Sudamérica, la historia del Clan del Golfo es violenta y repentina. En pocos años amasaron una cantidad de poder insospechada, controlando desde Colombia uno de los mercados de narcotráfico más exitosos del planeta, que incluso rivaliza con los cárteles de México. Entonces, ¿por qué está en riesgo de desaparecer? En este video de Militarmente queremos contarte cómo opera el grupo armado y qué le depara el futuro luego de la captura y asesinato de sus dos principales líderes. Acompáñanos para conocer todo sobre el Clan del Golfo, la organización criminal más poderosa de la región. Si bien las actividades delictivas de los hermanos Dairo Antonio y Juan de Dios Usuga-David preceden por varios años a la organización, se considera el 15 de octubre de 2008 como el día en que nació el grupo armado colombiano Clan del Golfo. Ese fue el día en que circularon en la región de Urabá unos amenazantes panfletos que anunciaban el origen de un nuevo movimiento y de sus planes a futuro.
Al cabo de pocos días aparecieron panfletos en otros departamentos del país y pronto se conoció la existencia de 12 frentes de este grupo paramilitar distribuidos por la nación colombiana. Así se daba inicio a uno de los capítulos más violentos de la historia latinoamericana. Desde su nacimiento, el Clan del Golfo ha expandido su alcance por toda Colombia como una enfermedad. Actualmente controlan más de la mitad de la droga que sale del país, pero esa enorme red de influencias no se tejió de un día para el otro. De hecho, el grupo es una suerte de heredero del ex narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, impulsor de varias organizaciones actualmente inactivas y cuyos miembros pasaron a formar parte del Clan del Golfo. Entre la cartera de negocios de Herrera se encontraba el tráfico de drogas, masacres a figuras políticas, asesinatos a población civil y a miembros de policía, y el cobro del denominado impuesto revolucionario, es decir, el monto que cobran a negocios para asegurarles protección. En el enorme arsenal de la banda criminal se incluyen armas de fuego de corto alcance como pistolas y revólveres, pero también armas de nivel militar como rifles y subfusiles. Las pistolas 9x19 mm Parabellum, revólveres 38 Special, subfusiles Uzi y los clásicos AK-47 y 74 se encuentran entre los modelos favoritos de los sicarios colombianos. En ocasiones se han incautado también escopetas y granadas, aunque estos armamentos se reservan para enfrentamientos especialmente brutales. Desde su nacimiento, la agrupación mantenía una fuerte rivalidad con otras bandas emergentes, entre las que figuraban Los Rastrojos y la Oficina de Envigado. Los brutales enfrentamientos eran por el control del territorio de Córdoba y el manejo del tráfico de estupefacientes en otras regiones. La sangre corrió y se registraron tiroteos entre los sicarios de ambos grupos, pero de acuerdo a información brindada por parte de una red de informantes, representantes del clan Úsuga, Los Rastrojos y otros grupos similares llevaron a cabo una reunión clandestina en 2012 en la ciudad de Medellín. En ese concilio de narcotraficantes se acordó una paz entre cárteles y la repartición de territorios a nivel nacional para acabar con las balaceras entre colegas. El Clan del Golfo no se contentó con formar alianzas con otros grupos narcotraficantes, sino que mantenía nexos con la guerrilla desmovilizada de las FARC-EP para facilitar el procesamiento y tráfico de drogas. Según la policía colombiana y la DEA, el Clan Úsuga exporta cocaína hacia toda América Central por medio de sumergibles construidos de forma artesanal. De esta manera también venden materia prima a cárteles mexicanos y a grandes compradores en Estados Unidos. El máximo jefe de la organización Clan del Golfo y una de las mentes maestras detrás de su crecimiento vertiginoso fue Dairo Úsuga David, alias Otoniel, quien se sentó en el trono del crimen colombiano hasta su captura en Necoclí el 23 de octubre de 2021. La captura de Dairo fue resultado de una larga operación de inteligencia bajo el nombre Agamenón. Lo llamativo es que en diciembre de ese año, Otoniel afirmó que no fue capturado, sino que se entregó a las autoridades, lo cual fue desmentido por el presidente colombiano de aquel entonces, Iván Duque. Al momento de su captura, Úsuga David era buscado por el gobierno de su país, que ofrecía la suma de 3.000 millones de pesos por cualquier información que llevara a su captura. Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos lo buscaba por ser el líder de la organización. También se le acusa de reclutar menores para la trata y prostitución. Entre sus crímenes más aberrantes se encuentra el abuso de niños y adolescentes. Por todo esto, el precio por su cabeza era de unos impresionantes $5 millones. Sobre su captura, el presidente Duque dijo que se trataba del golpe más duro que se le había propiciado al narcotráfico en el siglo, y comparó la caída de Otoniel con la del capo de la droga Pablo Escobar en los años 90. El 2012 fue un año particularmente difícil para el Clan del Golfo. En el transcurso de pocos meses fueron detenidos o abatidos hombres clave para la organización narcotraficante. En marzo le tocó al jefe militar del Clan Úsuga, Jorge Iván Arboleda Garcés, una de las figuras más radicales y sanguinarias del grupo. Estaba acusado de más de 150 asesinatos y el desplazamiento de 500 familias. Garcés fue abatido en el departamento de Antioquia a manos de la policía local. En junio del mismo año fue capturado Camilo Torres Martínez, responsable del tráfico y envío de cientos de cargamentos de droga hacia Estados Unidos y Europa.
Lo interesante es que fue detenido mientras celebraba su matrimonio, y en la lista de invitados había artistas de renombre internacional, políticos y hasta oficiales de policía estadounidenses. Tanto el gobierno como la sociedad colombiana consideran al Clan del Golfo como un grupo criminal, y el objetivo es que los miembros sean capturados y sometidos a la justicia. Lo curioso es que en 2016 el grupo liderado por la familia Úsaga solicitó al gobierno de Juan Manuel Santos ser incluidos en un eventual proceso de paz, de la misma manera en que el gobierno pactó con las FARC. La respuesta oficial fue que los grupos armados y las bandas criminales no tienen estatus político, por tanto el único proceso aceptado es su sometimiento ante la justicia. Esto fue visto como una señal de debilitación del grupo armado y parece ser una visión acertada, ya que en septiembre de 2017, tras una serie de victorias de las fuerzas policiales sobre el Clan del Golfo, el gobierno dio a conocer una carta enviada por el mismísimo Dairo Antonio Úsaga. En la misma se manifestaba la voluntad de la organización para someterse a la justicia, abriendo la puerta a la desmovilización del grupo armado más poderoso y numeroso de Colombia. La versión fue corroborada por Otoniel, quien afirmó que buscaba garantías de parte del Estado colombiano para continuar con la rendición. La caída de Otoniel dejó un hueco gigantesco en la organización. Por el momento no se sabe quién ocupará su puesto y se espera un baño de sangre por el trono. En febrero de 2023 apareció muerto el criminal apodado Siopas, hasta entonces número 2 de la organización, y todo indica que fue víctima de una purga interna dentro del clan. Medir la magnitud real de este grupo armado es difícil, ya que su estructura es abierta y acepta otras organizaciones criminales que las llaman socios, quienes trabajan junto a una mesa directiva central que opera desde el Golfo de Urabá. Una estimación algo tímida indica que cuenta con al menos 1.800 miembros, un número impresionante, pero bastante por debajo de los 4.000 soldados que conformaban sus filas en 2010. Una mala noticia para el futuro de la agrupación fundada por los hermanos Úsuga David es que la poderosa organización mexicana Cártel de Jalisco Nueva Generación ha posado sus ojos en Colombia. Su objetivo es pasar de meros compradores a supervisar todo el proceso de producción, adueñándose de un negocio que antes era de los criminales colombianos. Si el Clan del Golfo pretende renacer de sus cenizas, tendrá que enfrentarse a poderosos enemigos para recuperar el control del país. Así llegamos al final de este video. Si quieres seguir conociendo todo sobre las organizaciones criminales más brutales del mundo, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Nos reencontraremos en el próximo video de Militarmente.